Hoy vengo a hablaros de uno de mis temas favoritos y en lo que, en mi opinión, debería ser uno de los motores que moviese cualquier sociedad, y este es la innovación. Creo que en el contexto que estamos viviendo actualmente, nada más y nada menos que en mitad de una pandemia mundial, hablar de ciencia y de innovación nos viene que ni pintado. Me gustaría utilizar el vídeo de hoy como una especie de introducción a una serie de vídeos un poquito más cortos sobre innovación y nuevas tecnologías en el mundo de la moda. Hoy quiero hablaros de cómo ya en el año 1998 el diseñador londinense Lee Alexander McQueen utilizó dos robots de industria automovilística para diseñar un vestido que pasó a la historia de la moda y que dejó al público y crítica totalmente patidifusos. De esta forma, pues también incidiré un poquito en cómo en todas sus colecciones siempre existió como esas ganas de innovar y buscar siempre nuevos materiales y nuevas herramientas para hacer moda. ¡Empezamos! Bienvenidas y bienvenidos a Escala, el canal que intenta encontrar el eslabón perdido entre la industria de la moda y la arquitectura, donde hablo de innovación, nuevos procesos tecnológicos y un montón de cosas más relacionadas con el diseño. Yo soy Amanda, soy arquitecta e investigadora, y si todo esto que te he contado suena bien, pues te invito a darle like, a suscribirte y a darle a la campanita para estar al tanto de todas las cosas nuevas que vaya subiendo. En el vídeo de hoy me gustaría hablar del diseñador londinense Lee Alexander McQueen. Su figura me resulta muy interesante porque ya desde muy joven fue tomando ciertas decisiones para encaminar su carrera profesional hacia la industria de la moda, a pesar de abandonar la educación secundaria muy joven y sin tener pues ni un respaldo económico ni académico detrás. Aún así, Lee Alexander McQueen, con 16 años, se metió de aprendiz en el taller de Anderson and Shepard, dedicado a la costura a medida y a la confección de trajes a medida. Creo que, de cierta forma, él sabía que tenía talento y muchísimo potencial para dedicarse al mundo de la moda. Me gustaría que este vídeo fuese una especie de introducción a otros vídeos un poquito más breves, hablando sobre curiosidades del mundo de la moda y la innovación, ciencia aplicada al diseño de moda, diseño textil, impresión 3D, e incluso introduciros a otros diseñadores pues que un poco con su expertise también han trabajado ciertos aspectos de la innovación en sus prendas o colecciones. Por eso, no me gustaría tanto hablar de Alexander McQueen como marca o de su recorrido, su vida profesional, porque para ello ya existe un documental muy bueno y que os recomiendo ver, estrenado en 2018, titulado McQueen. Dicho esto, y mientras os cuento cosas, os voy a ir dejando algunos clips del desfile de la colección Primavera-Verano de 1999, en el que Lee Alexander McQueen ya era un diseñador consagrado y que había conseguido críticas bastante positivas por parte de los críticos especializados en moda. ¿Los motivos de estas críticas tan positivas? Pues que utilizaba conceptos o materiales súper transgresores que nadie utilizaba, e incluso hoy en día nadie se atreve a utilizar para ciertas colecciones de moda, pues como son bolsas de basura o papel de seda, clips imperdibles, etc. En 1998, cuando hizo este desfile, ya era diseñador jefe de la casa Givenchy, donde pues un poco debido a la tradición que esta casa tiene en la haute couture francesa, pues digamos no se atrevía a hacer cosas tan atrevidas o
o tan polémicas como las que hacían su propia marca. En este desfile, titulado número 13, vemos que las modelos van circulando por delante de dos robots durmientes de los que suelen utilizarse en las fábricas de automoción para pintar coches y que están ahí un poco pues como que la cosa no va con ellos. Encontré una crónica en la revista Vogue que hizo la periodista Sarah Mauer de este mismo desfile, pero un poco en modo retrospectiva, en la que contaba cómo tanto Lee como la productora del desfile, Sam Gainsbury, habían sido como muy específicos con la fábrica de coches que les había dejado los robots, porque sí, eran prestados, especificando cómo querían y cómo se imaginaban ellos que los robots tenían que moverse y que tenían que ser una especie como de cobras que atacasen a la modelo Shalom Harlow, ex bailarina, mientras pintaban el vestido y hacían un poco como esta performance. A mí me hace reflexionar el hecho de que en el año 1998 a alguien se le ocurriese coger unos robots cuyo, digamos, hábitat natural es una fábrica de coches, los sacase de contexto y se los llevase a un desfile donde cualquier prenda cuesta miles de millones de dólares y que normalmente pues, suelen ser sitios como asociados a cierto glamour. Además, claro está, de un poco avanzar cómo en los siguientes años se iba a crear moda de forma totalmente automatizada y siguiendo como esa producción en cadena y en masa a la que la industria automovilística pues, nos tiene acostumbrados. El siguiente desfile innovador de Alexander McQueen, que a mí me impactó muchísimo y que puede que os suene por la protagonista que tiene, sucedió en el año 2006. Y es que cuando aún no teníamos ni idea de que cosas como Pokémon Go, que utilizan realidad aumentada, aparecerían en nuestra vida, y nadie hablaba de tampoco realidad virtual, aquí el señor se sacó de la manga un holograma aparentemente hecho con realidad aumentada de Kate Moss siendo un fantasma para cerrar su desfile de la colección Las viudas de Culloden. De esta forma, la imagen, el holograma de Kate Moss aparecía flotando de una forma como etérea y súper inquietante en mitad de una pirámide de cristal que se había instalado justo en mitad de la pasarela. He averiguado cómo se hizo y no tiene nada que ver ni con hologramas, ni con realidad virtual, ni nada de eso. Es mucho más sencillo. Y tiene que ver con un truco visual llamado Pepper's Ghost o el fantasma de Peppers y que la empresa Glassworks utilizó para hacer este holograma / fantasma de Kate Moss. Esta técnica se utiliza muchísimo en parques de atracciones para hacer casas del terror o incluso en producciones teatrales. No me quiero alargar mucho en este vídeo, pero os voy a contar de forma muy breve cómo se hace, porque es súper chulo y parece una gran innovación, pero creo que se lleva haciendo desde finales del siglo XIX. Básicamente, el truco necesita de dos habitaciones. Una principal donde el público está sentado y donde se va a producir este fantasma u holograma, y otra habitación que se llama la Blue Room, que es donde, pues en este caso, se proyectaba a Kate Moss o colocas el objeto o la persona que quieres proyectar en la otra habitación. Básicamente, el truco está en colocar entre estas dos habitaciones un plexiglas o un cristal a 45 grados y lo que hay que hacer es que en la habitación donde quieres que se produzca el fantasma, bajar la luz y subirla donde está el fantasma, por así decirlo. Cuando quieres que el fantasma desaparezca en la habitación principal, subes la luz ahí y se la bajas al fantasma. En este caso, he podido leer
que Kate Moss fue grabada con el vestido de la colección de McQueen unos cuantos días antes y pasada a un CGI que pues se retocó y a la que se le quitaron los bordes y demás. Y también se le produjo como un poco como este efecto de viento, supongo que con algún ventilador. Entonces fue este CGI de Kate Moss el que se proyectó en la Blue Room y por tanto pues luego se pasó a la sala principal. La última innovación de la que quiero hablaros es de la impresión textil mediante el proceso llamado inkjet o inyección de tinta. Hoy en día es un proceso pues, que encontramos en un montón de impresoras domésticas, pero hace 10 años pues, no era algo tan barato y menos si nos estamos refiriendo a grandes plotters en los que pues, se imprimen telas como crepes, sedas, etc. Que pues hoy en día ya tienen cierto coste, pero hace 10 años, como no eran tan utilizados, pues valían muchísimo más. Lo cierto es que la tecnología de impresión digital en telas se lleva utilizando desde los años 70. Curiosamente, donde era muy extendida en la industria de la fabricación de alfombras. Después, en los años 80, la impresión digital se utilizaba en grandes telas para crear anuncios o grandes propagandas. Y no fue hasta el año 1990 cuando su utilización pues, dio como un poco el salto a la industria de la moda. En 2010, que fue la última colección que Alexander McQueen hizo antes de su muerte, y que tituló La Atlántida de Platón, se produce una absoluta consolidación de esta impresión digital en telas como crepe, polipiel, etc. Y que posteriormente otros muchos diseñadores, tanto emergentes como muy consolidados, pues han incluido en prendas o en ciertas colecciones, como por ejemplo la griega Mary Katrantzou. En este desfile de McQueen, además de los robots que van por raíles y van grabando a las modelos, la impresión inkjet se utilizó para diseñar los vestidos con texturas como de serpientes y de animales místicos que llevaban las modelos, y a los que posteriormente se le añadieron como pequeños recortes de sobre todo piel y otros tipos de materiales, como para crear ese contraste entre materiales como más ligeros, como son pues, el crepe de seda, y materiales más rígidos, como podrían ser propios de escamas de animales, sobre la propia tela impresa. Al final, la moraleja es que no hacen falta cosas muy locas ni inventarte procesos súper complicados para innovar en moda, y eso es un poco con lo que quiero que nos quedemos en este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido un proceso súper chulo investigar sobre los entresijos de estas innovaciones, particularmente en la marca y el diseñador Alexander McQueen. Y como siempre, pues si os ha gustado, os recuerdo que dejéis un comentario abajo, le deis like y os suscribáis. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! O materiales pues que nadie se utilizaba a... ¿Por qué me odias? El diseñador Alexander Lee McQueen es Lee Alexander McQueen. Atlántida de Platón. Se me ha ido un poco la cabeza. Patata.